Hola, buenas noches. Mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño y el tema a tratar de hoy son las intervenciones para el tratamiento de la drogadicción. Hago parte de la rotación 3470 y pues a continuación vendrá la explicación de este tema. Bueno, una persona que se encuentra con una adicción constante al consumo de opioides, sobre todo al fentanilo, es importante que se evalúen las características biopsicosociales de esta misma que la llevan a caer pues a este consumo de drogas. Entonces, el aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de evaluar este tipo de conductas psicoactivas que tienen este tipo de personas es muy amplio. Por lo tanto, debemos evaluar tanto el ambiente familiar como el ambiente general de la persona, las condiciones demográficas y los problemas psiquiátricos que estén asociados a esto. Con este enfoque multidisciplinario que nosotros hacemos, pues brindamos un mejor apoyo a este tipo de pacientes y sobre todo ayudamos a su reinserción en la sociedad con una serie de terapias que a continuación vamos a realizar y una serie de intervenciones. Por lo tanto, las intervenciones que se realizan en este caso son tres. Las intervenciones que se hacen por medio de medicamentos. Estos son unos tipos de medicamentos que se utilizan para el trastorno del consumo de opioides, sobre todo lo que es el fentanilo. Utilizamos también en este caso consejerías y terapias conductuales, tratamientos residenciales y hospitalarios. ¿Por qué se hace este enfoque multidisciplinario en este tipo de pacientes? Porque no solamente estas personas son adictas a un medicamento porque se lo estén inyectando o porque desde hace tiempo venían con este consumo, sino que hay un factor detonante en ellos que hace de que caigan en este tipo de hábitos que destruyen su vida y no solamente destruyen su vida, sino destruyen su vida en general, tanto ambiente familiar como ambiente personal e individual de la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en cuanto al apartado de medicamentos, pues se debe comprender que hay una serie de pasos que se deben de seguir para que este tipo de personas que se encuentran adictas al consumo de opioides se debe de abordar de una manera adecuada. Entonces, para realizar este tipo de intervenciones de forma brusca, podemos generar en el paciente efectos no terapéuticos y agravar la condición de las personas. Por lo tanto, este se debe de hacer de manera desescalada, es decir, no hacer esta intervención de una forma abrupta porque puede generar en un paciente un síndrome de abstinencia que obviamente no es un síndrome que sea mortal, pero es desagradable para el estilo de vida de las personas. Por lo tanto, es mejor hacer una desescalación de este tipo de intervenciones, en este caso los medicamentos, de la siguiente manera. Primero, se hace una privación brusca durante un periodo corto de tiempo de este medicamento para que las personas adquieran conciencia e ir desintoxicándolas poco a poco. Además de esto, se debe hacer un periodo de abstinencia y desintoxicación por medio de medicamentos. Y por otra parte, también se debe realizar tratamientos a largo plazo que se hacen con una serie de medicamentos que más adelante les comentaré. Y además de esto se hace un manejo, un apartado que yo quise traer aquí a colación y que es muy importante que deben de tener en cuenta, es el manejo de la sobredosis de este tipo de pacientes, ya que uno de los efectos mortales que tiene este fármaco son las sobredosis y es aquí donde engloba la gran mortalidad y morbilidad que presenta el fentanilo. Siguiente diapositiva. En cuanto a la privación brusca, pues uno de los factores que nosotros debemos de considerar aquí es el síndrome de abstinencia a opioides. Este síndrome es autolimitado, desagradable para las personas, pero por lo general no supone un riesgo vital. Los efectos que tiene este síndrome de abstinencia va a estar más que todo ligado a la parte metabólica del paciente y va a tener efectos físicos menores, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Como venían acostumbrados a un consumo excesivo de este tipo de medicamentos, al momento de nosotros retirarlos por este corto periodo de tiempo, que va de aproximadamente una semana a 6 meses, dependiendo de la trayectoria que tenía el paciente consumiendo este tipo de medicamentos narcodependientes.
Entonces, la abstinencia normalmente se maneja de forma ambulatoria. A los pacientes que requieran pues, ser hospitalizados se hospitalizan y obviamente pues si presentan problemas de salud recurrentes, como por ejemplo problemas mentales, problemas médicos, obviamente hay que evaluar la condición del paciente y considerarlo de la privación brusca, pero por lo general sí es necesaria. Siguiente diapositiva. En cuanto a la abstinencia y de desintoxicación, el síndrome de abstinencia, como yo les estaba comentando, a los opioides puede incluir una serie de signos y síntomas como hiperactividad del sistema nervioso central. Entonces, el inicio y la duración de este síndrome va a depender de la droga que esté utilizando el paciente. En este caso, como es el fentanilo, este síndrome puede aparecer los primeros síntomas durante las primeras 4 horas y este se puede ir prolongando durante un periodo de 42 a 72 horas. Ya después, poco a poco, estos síntomas van a ir disminuyendo si la persona no vuelve a decaer en este consumo de droga. Por lo tanto, estos síntomas y signos que manifiestan este tipo de personas van a consistir, por ejemplo, como en sudoración, bostezos, lagrimeo, rinorrea, midriasis, espasmos musculares, espasmos gástricos, diarrea, piloerección, fasciculaciones musculares, taquicardia, vómitos, un sinfín de grupos de signos y síntomas que pueden manifestar este tipo de pacientes pero que a la vez nos van a indicar a nosotros de que el paciente está llevando de manera adecuada esta desintoxicación y este periodo brusco que presentó, y esto nos indica a nosotros como médicos tratantes en este caso para llevar una adecuada desintoxicación al paciente. Además de este periodo brusco, este también va a estar acompañado por una serie de medicamentos que nos van a ayudar a que el paciente no sufra de manera abrupta estos cambios que están presentando tanto metabólicos como físicos en el cuerpo. Entonces, puede hacerse un manejo rápido y puede hacerse un manejo ultra rápido. Todo depende de la condición clínica que esté manifestando el paciente en este caso. Entonces, los medicamentos que se utilizan aquí son la metadona, la buprenorfina, la naltrexona, la clonidina y la lofexidina. Estos medicamentos, en su mayoría, son derivados de opioides, algunos son antagonistas de los opioides como la naltrexona o la naloxona, que son medicamentos que vamos a ir describiendo poco a poco a medida que vaya pasando la exposición. Siguiente diapositiva. En cuanto a la metadona, pues tenemos que solo se administra cuando los programas de tratamientos con opioides estén certificados por la SANSA. Esta es una organización que se encarga del control y la regulación de los medicamentos derivados de los opioides, cuándo se debe recetar, cuándo no se deben recetar, las dosis óptimas para que no generen dependencia a estos medicamentos. Entonces, en los contextos de atención a estas circunstancias que están limitadas, en este caso la drogadicción por fentanilo, la metadona se administra por vía oral en una cantidad más pequeña que evite los síntomas de las abstinencias graves. Es decir, se va a utilizar como coadyuvante en este caso para ayudar a la persona a que este periodo brusco que esté presentando de que se quita el medicamento, de que se quita el fármaco adictivo, en este caso este medicamento, pues procede a reemplazarlo, pero en dosis controlables, que solamente provocan que los síntomas sean menos graves y disminuya obviamente pues las condiciones y los riesgos que puede presentar. Entonces, el rango de dosis inicial que se presenta en este tipo de pacientes va de 10 a 30 miligramos. La titulación debe ser individualizada, es obviamente, pues debemos de individualizar al paciente. No todos los pacientes son iguales, pueden presentar diferentes condiciones clínicas, por lo tanto, esta dosis debe ser desestimada dependiendo de la condición clínica que esté manifestando el paciente. Además de esto, esta dosis tiene unas contraindicaciones y es que no debe aumentarse más de 10 miligramos cada 5 días. Una vez estabilizada la abstinencia del paciente
se utiliza pues una dosis inicial y ya posterior, que fue la que les comenté, de 10 a 30 miligramos, y posteriormente, ya después de que el paciente esté estabilizado, se puede utilizar una dosis de mantenimiento que va de 60 a 20 miligramos por día, dependiendo de la condición clínica del paciente. Obviamente hay que tener en cuenta un factor muy importante aquí, y es el tiempo que el paciente llevaba pues adicto al fentanilo. Además de esto, se utilizan también unas escalas de síntomas para estimar la dosificación adecuada para el paciente. Entonces, si se observan signos de abstinencia, que fue lo que yo les comenté anteriormente, náuseas, vómitos, diarrea, pirolección, fasciculaciones, mialgias, todo este grupo de síntomas, pues obviamente deben aumentarse mucho más las dosis porque el paciente está presentando pues este síndrome de abstinencia a este medicamento, en este caso la metadona. Entonces, todo este grupo de características clínicas que presenta el paciente hay que tenerlas en cuenta para darle pues, un manejo adecuado, en este caso la metadona. Entonces se surge un interrogante, como este también es un opioide, al igual que el fentanilo, entonces nosotros podemos también al paciente generarle otra adicción por consumo de opioides. Bueno, se hizo un estudio donde se participó un gran número de personas y se investigó si las pacientes generaban efectos dependientes a la metadona. Particularmente es muy difícil que lo generen y obviamente si uno sigue la dosis que yo les comenté anteriormente, esta regla no la sigue, es muy difícil que los pacientes se vuelvan adictos a la metadona. Además de que este medicamento es mucho más controlable, su rango tiene un techo que permite nosotros pues estimar qué tan dependiente se va a volver la persona. En este caso, es muy difícil que la persona se vuelva dependiente en comparación con el fentanilo. Entonces, siguiente diapositiva. Tenemos otro medicamento muy importante que es un agonista opiáceo parcial. Este, administrado de manera general por forma sublingual, ha sido utilizado con éxito también en los tratamientos de síndrome de abstinencia, que es muy frecuente. También se puede utilizar con la naloxona, es muy frecuente que se utilice con la naloxona. Las dosis de este medicamento típicas que se utilizan van de 8 a 16 miligramos una vez al día, obviamente dependiendo de la sintomatología del paciente. Este medicamento es muy importante porque se utiliza más que todo en los síntomas de abstinencia que presenta la persona. Obviamente, en comparación con la metadona, que es un medicamento muy bueno, este también es muy bueno, pero se utiliza de segunda escala, es decir, si el paciente presenta efectos secundarios en la metadona, podemos nosotros utilizar en este caso la buprenorfina y obviamente mejorar la condición clínica del paciente. La única diferencia es que este se administra de manera sublingual. La vida media de este medicamento también es un poco baja, es de media hora a una hora aproximadamente, y por lo general se ajusta la dosis dependiendo de las características clínicas que presente el paciente. Entonces, este se utiliza más que todo en algunos casos como dosis de mantenimiento en caso de que el paciente presente una crisis por este síndrome de abstinencia que se le presenta. La eficacia es prácticamente igualable también a la metadona, entonces hay que tenerlo en cuenta también para el tratamiento de las personas que son adictas al fentanilo. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la naltrexona, también es un medicamento muy importante, funciona de manera diferente a la metadona y a la buprenorfina. Este ayuda a los síntomas de abstinencia y a los antojos. En cambio, elimina por completo el efecto desagradable que produce los síndromes de abstinencia que se producen por el consumo de opioides. Es decir, toda esta sintomatología que presenta al ser un antagonista de los receptores de opioides genera una recesión completa de esta sintomatología que presenta el paciente. Obviamente, este medicamento, al ser tan eficaz, se utiliza de manera
para prevenir que el paciente vuelva a recaer otra vez en el consumo de opioides. Se utiliza como un medicamento preventivo para que el paciente pues, no recaiga otra vez en estos hábitos destructivos. Entonces, se debe dejar los opioides el paciente para poder llegar a esta etapa que es muy importante que los pacientes lleguen. Se debe dejar el opioide, o sea, en este caso, el fentanilo se debe dejar durante un periodo de 7 a 10 días aproximadamente para que pueda ingresar a la naltrexona. Entonces, de lo contrario, se van a presentar síntomas de abstinencia muy graves que pueden pues, generar en el paciente unas recaídas muy difíciles de recuperar otra vez. Entonces, la naltrexona puede ser útil para aquellos con dependencias menos graves, dependencias incipientes de opioides y una fuerte motivación de permanecer pues limpios, es decir, una fuerte motivación del paciente de que no quiere seguir consumiendo fentanilo, no quiere permanecer en este estado de obnubilación. Por lo tanto, a este tipo de pacientes que se les muestre el interés, que se les muestre las ganas, y además de esto, cumplieron este periodo de 7 a 10 días de no consumir el fentanilo, acceden a este medicamento y al ser un medicamento tan eficaz, los pacientes van a recibirlo de una manera muy adecuada. Por lo tanto, se prioriza de que los pacientes pues sigan al pie de la letra estas indicaciones para que puedan adquirir y puedan recibir este tratamiento que les puede ayudar muchísimo durante su recuperación. Siguiente diapositiva. Y otros dos medicamentos para finalizar en la parte de medicamentos es la clonidina y la lopexidina. En cuanto a la clonidina, esto es un fármaco adrenérgico que actúa a nivel central que puede suprimir los signos y síntomas del síndrome de abstinencia. O sea, actúa directamente desde la raíz, evitando que el paciente obviamente desarrolle todo este tipo de sintomatología. Entonces, al ser un medicamento que actúa a nivel central, nosotros debemos de tener en cuenta muy bien las dosis que le vamos a dar al paciente, ya que es un medicamento que puede ser un depresor total del sistema nervioso central y obviamente esto puede generar efectos secundarios que agraven la condición del paciente y de la persona en este caso que es narcodependiente. Entonces, la dosificación inicial en este caso va de 0,1 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas dependiendo de la condición clínica del paciente. Y esta puede ser aumentada hasta 0,2 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas según la tolerancia que vaya recibiendo el paciente. Hay que tener en cuenta estos rangos porque si nosotros nos pasamos, podemos generar en el paciente una hipotensión grave, somnolencia y obviamente al salir de este estado de somnolencia y de hipotensión, puede exacerbar los síntomas de abstinencia que estaba presentando el paciente. Y en este caso puede desarrollar inquietud, insomnio, irritabilidad, taquicardia y cefalea. En cuanto a la lofexidina, estos medicamentos también ayudan a disminuir los síndromes de abstinencia, toda esta sintomatología y estos signos que se presentan en este caso, y obviamente ayuda a disminuir los deseos de querer consumir el fentanilo, esta droga que es muy mortal. Entonces, estos medicamentos actúan en los receptores de opioides y son medicamentos que al actuar en estos receptores de opioides, tanto en algunos parciales, como en el caso de la buprenorfina, o algunos completos, como en el caso de la metadona, pues nos evitan todo este grupo de sintomatologías y obviamente pues mejoran la condición clínica del paciente. Y esto es lo que nosotros queremos. Además de esto, también se puede dar una medicación combinada utilizando la buprenorfina con la naloxona. La naloxona es un medicamento para tratar la sobredosis de opioides. Es decir, en este caso se utiliza solo en los casos de sobredosis. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siguiente diapositiva. Bueno, en el caso del mantenimiento a largo plazo para este tipo de pacientes, obviamente se van a utilizar opioides por vía oral, como la metadona o la buprenorfina, que son antagonistas de los opioides. Esto es una alternativa también de sustitución gradual, es decir, se utiliza para sustituir el fentanilo y esto al ser medicamentos que nosotros podemos controlar y además de que podemos controlar, también tienen un techo máximo de dosificación.
puede ser mucho más fácil para nosotros desestimar qué tanto daño puede causar el fentanilo en este tipo de pacientes que presentan esta dependencia. Entonces, estos opioides orales suprimen los síntomas de abstinencia, el deseo irresistible de volver a consumir droga. Obviamente va a provocar una etapa de sedación significativa en el paciente, por lo tanto hay que tener en cuenta de que esta etapa de sedación no sea ni muy alta ni muy excesiva y esto pues nos genera también problemas al paciente. Y obviamente eliminar todas estas problemáticas que presenta el paciente en cuanto al consumo. Y esto pues ayuda tanto individualmente a la persona como a su círculo social que lo esté representando, familiares, amigos, y obviamente a utilizar esta medicación de manera adecuada junto con las medidas de apoyo que yo les voy a comentar anteriormente, próximamente, va a generar en la persona pues una reinserción poco a poco a la sociedad. Además de esto, nosotros también debemos de cumplir una serie de criterios que deben satisfacerse para que el paciente pueda continuar con esta medicación a largo plazo y se observen hallazgos tanto físicos como mentales de que el paciente no está recayendo otra vez en el consumo de drogas. Por lo tanto, los medicamentos que nosotros debemos los criterios que nosotros debemos de seguir y que el paciente debe de cumplir son una prueba de cribado para drogas positivas por opiáceos, dependencia física durante más de un año de consumo continuo de opioides o incluso consumo intermitente durante más tiempo, evidencia de abstinencia o hallazgos físicos que confirmen el consumo de drogas. Si el paciente presenta estas tres características, el paciente es candidato al mantenimiento a largo plazo, porque sabemos que es un paciente que es dependiente a estas drogas psicoactivas y es un paciente obviamente que si nosotros identificamos esto, como médicos debemos de tratar de ayudarlo y obviamente evaluar la sintomatología que esté presentando, la condición clínica y mejorar al paciente y sacarlo adelante, obviamente. Siguiente diapositiva. En cuanto al manejo de la sobredosis, la muerte por sobredosis de fentanilo es muy frecuente, sobre todo en los Estados Unidos, que es una problemática de la población que se está presentando en este caso. Es una pandemia, es una epidemia, perdón, en ese caso, en cuanto a los Estados Unidos, un problema de salud pública que afecta a la sociedad y a las personas. Entonces, este tipo de sobredosis que se presentan por fentanilo son mortales en su gran mayoría. Por lo tanto, una de las características que yo averigüé en un estudio fue que la naloxona es el medicamento de elección que se utiliza para el tratamiento de la sobredosis y que estas personas deben de tener más accesibilidad a este medicamento ya que es un antagonista completo de los receptores de opioides, no genera dependencia, es un medicamento muy bueno que se utiliza para la sobredosis, por lo tanto, si se expone este medicamento y es accesible para las personas y las personas pueden encontrarlo de manera más fácil, puede disminuir un poco el rango de sobredosis y las muertes por sobredosis que se presentan por el fentanilo. Es decir, se considera un antídoto contra los opioides y este revierte por completo los efectos de la sobredosis si se llega a administrar a tiempo. He aquí el factor importante de la naloxona, que si se da ya después de un periodo prolongado de la sobredosis, no va a tener ningún efecto en el paciente. En cambio, si se da durante las primeras 24 horas de la sobredosis, el paciente va a tener una recuperación casi de un 90 a un 95% de acuerdo con el estudio y obviamente la condición clínica va a mejorar y el paciente va a mejorar en cuanto a su condición de salud. Entonces, por lo general, los accesos a la naloxona están restringidos a los profesionales de la salud en muchísimos países y la disponibilidad de la naloxona sigue siendo muy reducida, incluso en entornos médicos, en ambulancias, en primeros auxilios. Por lo tanto, pues se debe priorizar de que sea más accesible para las personas, porque es el antídoto en este caso para la drogadicción por opioides o por fentanilo. Por otro lado,
en algunos países ya se puede adquirir la naloxona sin necesidad de receta médica. En varios países, como puede ser Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda, Ucrania, son países que no es necesario no tener la receta médica para que los pacientes puedan acceder a este tipo de medicamentos y obviamente presenten pues, una mejor recuperación en cuanto a la sobredosis si se llega a presentar. Entonces, durante los últimos años se han presentado distintos programas en todo el mundo que han puesto en manifiesto que proporcionar naloxona a las personas susceptibles de presentar un episodio de sobredosis de opioides, juntamente con la formación de su uso y las técnicas de reanimación pertinentes, podrá reducir notablemente la mortalidad por sobredosis con opioides o por fentanilo. Y esto obviamente es lo que nosotros queremos en este caso, evitar en los pacientes que lleguen a una sobredosis y que esta sobredosis sea mortal. Teniendo un medicamento que es el antídoto principal para este tipo de pacientes, obviamente mejoraremos mucho más las tasas de morbilidad y mortalidad que presentan este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva. Bueno, como yo les venía comentando anteriormente, no solamente la terapia de medicamentos es importante en este caso para este tipo de pacientes, también existen terapias que ayudan individualmente al paciente y socialmente al paciente. Esto nos permite a nosotros, obviamente, reintegrar al paciente otra vez a la sociedad y pues así mejorar las condiciones clínicas, las condiciones psicológicas y las condiciones biopsicosociales de este. Entonces, la consejería para los trastornos por consumo de opioides pueden ayudar en tres cosas fundamentales. Cambiar la actitud del paciente y el comportamiento relacionado con el consumo de drogas, desarrollar habilidades para una vida sana y continuar con otras formas de tratamiento, obviamente con los medicamentos. Todos estos son grupos de apoyo. Es decir, yo no puedo dejar de utilizar los medicamentos y pasar a la consejería. No, todo tiene que ser en conjunto para que se pueda llevar de manera adecuada. Siguiente diapositiva. Entonces, existen unos tipos de consejerías para el tratamiento por consumo de opioides. Tenemos las consejerías individuales, las terapias cognitivo-conductual, la terapia de estímulo de motivación, el manejo de contingencia, la consejería grupal y el asesoramiento familiar. En cuanto a la consejería individual, puede incluir establecer metas, hablar sobre los retrocesos y acelerar los avances. También puede aclarar las inquietudes que esté presentando los pacientes, inquietudes legales, los problemas familiares. Estas consejerías, pues a menudo son terapias conductuales específicas al paciente, se individualiza al paciente, se especifica cuáles son las condiciones clínicas psicológicas, en este caso, que esté manifestando el paciente, y obviamente se les realiza la consejería. También existen las terapias cognitivo-conductual que ayuda a conocer y a eliminar los patrones negativos de pensamiento y comportamiento. Enseña las capacidades para lidiar con los problemas, incluyendo controlar el estrés, controlar la ansiedad, controlar esa hiperactividad del sistema nervioso central que se presenta. Y todo esto en conjunto pues nos ayuda mucho al tratamiento de este tipo de pacientes. También está la terapia de estímulo de la motivación, ayuda a aumentar la motivación para cumplir su plan de tratamiento completo, el manejo de contingencias, que se enfoca en entregar incentivos para una buena conducta con el fin de mantener alejado al paciente de los opioides. Tenemos la consejería grupal que puede ayudar a sentirse que no está solo con los problemas que esté presentando. Le entregas oportunidades al paciente sobre otras dificultades y además que escucha testimonios y relatos de otras personas. Y obviamente, pues eso motiva al paciente a cumplir su plan de tratamiento por completo y ayuda a rehabilitar al paciente de una manera más adecuada. Y tenemos un factor muy importante aquí, que es el asesoramiento familiar, que incluye las parejas, los cónyuges, si tiene otros familiares también. Y obviamente, pues esto ayuda a reparar ese vínculo social y ese vínculo familiar que se ha perdido por el consumo adictivo del fentanilo. Y obviamente, pues ayuda a mejorar las relaciones con la familia. Estas consejerías son necesarias que se realicen de manera grupal,
de manera conjunta con el tratamiento de los medicamentos para obviamente mantener al paciente en una mejor condición clínica. También se necesitan otros grupos de apoyo, se les realizan al paciente exámenes complementarios, como los espirituales basados en la fe del paciente, grupos de apoyo, también se le realizan pruebas de VIH y detección de hepatitis, manejo de los casos y cuidados de la salud, apoyo laboral y educación, y obviamente pues existe un sinfín de organizaciones que están dispuestas a mejorar la condición clínica que esté presentando el paciente, y esto pues ayuda mucho a que el paciente pues mejore en cuanto a su condición clínica. Siguiente diapositiva. Y ya por último, tenemos el tratamiento residencial y hospitalario. ¿Cuáles son estos tratamientos residenciales y hospitalarios? Los programas residenciales combinan los servicios de vivienda y tratamiento para el paciente. Es decir, aquí en este caso se aborda tanto la parte de los medicamentos, la parte de las consejerías y el tratamiento residencial y hospitalario. Por lo general, este tipo de personas que son adictas al fentanilo son personas que habitan en la calle, personas que en algún momento de su vida recibieron un tratamiento con este opioide y les generó una adicción. Entonces, todos estos servicios en conjunto, toda esta agrupación de estas tres medidas va a ayudar al paciente a que tenga una mejor vivienda, una mejor rehabilitación, una mejor terapia familiar, una mejor terapia con sus compañeros, con sus amigos, un mejor ambiente para el paciente. Se propicia un mejor ambiente para el paciente para que éste se reintegre a la sociedad y vuelva a tener una mejor calidad de vida y mejorar obviamente su condición clínica, que es lo que como fin tenemos con este tratamientos complementarios en cuanto a los medicamentos, la consejería y este tipo de tratamientos residenciales y hospitalarios. Muchas gracias por su atención. Este fue el tema a tratar de hoy en cuanto a este tipo de patologías que se presentan. Mi nombre es Elier Andrés Lara Camaño y estamos bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Muchas gracias por su atención.